Saludo a los participantes del TEMBI 8 y les doy la bienvenida a la ponencia titulada El desarrollo de la cultura estadística en futuras docentes de telesecundaria. Mi nombre es Alberto Santana Ortega. En esta ponencia abordaré 6 apartados importantes de la investigación que se presenta, como es la definición del problema, el objetivo, el marco teórico, la metodología, los resultados y las conclusiones de la misma. Para definir el problema de investigación es necesario decir que en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria se cuenta con 3 cursos asociados con la formación en matemática educativa. Esos cursos son en segundo semestre resolución de problemas matemáticos, en tercer semestre matemáticas, ciencia y tecnología y en cuarto semestre matemáticas en telebachillerato. De esos cursos, solo el curso de Matemáticas en Telebachillerato sugiere el estudio de algunos contenidos de estadística, como tablas, gráficas, datos bivariados y distribuciones de probabilidad. Se sugiere que el estudiante normalista sea capaz de diseñar formas didácticas para el desarrollo de habilidades y destrezas matemáticas en la resolución de problemas contextualizados, utilizando la probabilidad y estadística. Se espera que las futuras docentes desarrollen conocimientos de cómo demostrar un manejo didáctico, pedagógico en el desarrollo de habilidades y destrezas para resolver problemas de probabilidad y estadística. Sin embargo, al revisar los documentos, no se observan orientaciones didácticas ni metodológicas claras sobre la forma en que podrían abordarse sus contenidos y tampoco se reconocen referencias de autores especializados y prominentes en educación estadística. Además, es importante señalar que el nuevo plan de estudios para la formación de docentes de telesecundaria parece existir una gran desarticulación con respecto a los propósitos que se buscan en la educación secundaria. Por ejemplo, en el programa de estudios de secundaria 2018, Aprendizajes clave, se establece que se busca que los docentes de secundaria promuevan en sus estudiantes el desarrollo del pensamiento estadístico. Sin embargo, no se dan orientaciones ni se dan guías de cómo realizarlo, además de que no hay ninguna referencias al respecto. Así, el objetivo de esta investigación es identificar los elementos de aprendizaje de cultura estadística que fueron desarrollados por las futuras profesoras durante el proyecto estadístico. La pregunta de investigación es: ¿qué elementos de aprendizaje de una cultura estadística se promueven con la implementación de un proyecto estadístico a las futuras docentes de telesecundaria? En esta investigación se utilizaron 2 referentes fundamentales. El primero es el modelo de cultura estadística de Ido Gal, que fue la base para diseñar los elementos, criterios e indicadores utilizados en el análisis de aprendizaje de las futuras docentes. El segundo referente fue el ciclo de investigación de Wiley-Fancush, cuyas 5 fases sirvieron como modelo de instrucción para implementar el proyecto estadístico con las futuras docentes de telesecundaria. Las tendencias actuales en educación estadística indican que se debería buscar promover elementos de aprendizaje como la cultura, el razonamiento o el pensamiento estadístico. En este caso, la cultura estadística implica comprender y usar el lenguaje y las herramientas básicas de la estadística, así como saber qué significan los términos estadísticos básicos, comprender el uso de los símbolos estadísticos simples, conceptos básicos de probabilidad, reconocer y ser capaz de interpretar diferentes representaciones de datos. Este modelo de cultura estadística de Ido Gal sirvió como fundamento para el diseño de un marco de indicadores y elementos para identificar los aprendizajes de cultura estadística. En la figura 1 se observa los componentes del modelo de la cultura estadística de Ido Gal de 2002 y 2004, que está conformado por elementos de conocimiento y elementos disposicionales. Dentro de los elementos de conocimiento destacan las habilidades de alfabetización, el conocimiento estadístico
el conocimiento matemático, el conocimiento contextual, así como las preguntas críticas. Dentro de los elementos disposicionales aparecen las creencias y actitudes, así como una postura crítica. El ciclo investigativo PPDAC es una de las 4 dimensiones del modelo del pensamiento estadístico de Wiley-Fencush. En este caso, el ciclo investigativo se utilizó como modelo de instrucción para implementar con esas 5 fases el proyecto estadístico en las futuras docentes de telesecundaria. En la sección de metodología se especificará el enfoque de investigación, el contexto y los participantes, detalles en la implementación del proyecto, así como algunos aspectos fundamentales en el proceso de recolección de datos y análisis. El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo, ya que se buscaba comprender los significados del encuentro entre las futuras docentes y el formador de docentes, así como entre las docentes y sus propios estudiantes en este estudio. Esta investigación se llevó a cabo en la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán del municipio de Teteles de Ávila Castillo, en el estado de Puebla. El grupo fueron 17 mujeres que estudiaban en segundo grado, cuarto semestre de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en telesecundaria, cuya edad promedio era de 20 años. El proyecto estadístico se implementó dentro de un curso titulado La enseñanza de las matemáticas 2, un curso de 20 sesiones, cuya duración media de cada sesión era de 90 minutos. Es un curso de introducción a la didáctica general de las matemáticas para telesecundaria. El desarrollo del curso estuvo regido por las fases del ciclo investigativo y se gestionó a través de una plataforma Moodle donde las futuras docentes podían presentar los avances y productos de su proyecto. En este diagrama mostramos que las sesiones planteadas para el proyecto estadístico fueron videograbadas y también se obtuvieron los datos de la plataforma Moodle con algunas capturas de pantalla de las participaciones y productos de las futuras docentes. Las videograbaciones fueron capturadas en forma de transcripciones que posteriormente se analizaron con el marco de indicadores. La organización de la información se llevó a cabo en 5 fases, de acuerdo al ciclo investigativo. Luego se hizo el análisis del aprendizaje para dar respuesta a la pregunta de investigación, utilizando, como habíamos mencionado, el marco de elementos e indicadores de cultura estadística, que está conformado por 6 características, 30 indicadores y 67 criterios. Los resultados de esta investigación se muestran en esta lámina, información sobre los proyectos realizados por cada una de las 17 estudiantes normalistas, indicando los contenidos matemáticos de las propuestas didácticas que implementaron durante sus prácticas docentes en la escuela telesecundaria, la descripción del problema de investigación, los grados que atendieron y el número de estudiantes que ellas atendieron en cada grupo. A continuación se mencionarán los hallazgos primordiales en cada fase del proyecto. En la fase 1, problema, se diseñaron y plantearon el problema estadístico y las preguntas estadísticas. Aquí hay un ejemplo del problema estadístico que fue escrito por una alumna y el tipo de pregunta que se utilizó para su proyecto. El elemento de aprendizaje observado en esta fase fue el uso e interpretación de la estadística en la vida diaria. En la segunda fase del proyecto, las futuras docentes tuvieron que planificar sus actividades, diseñaron el instrumento de recolección de datos, que en este caso fue un examen escrito con respuestas de opción múltiple,
El diseño del estudio de cada proyecto se realizó en esta fase, así como la identificación de variables. Los elementos de aprendizaje de cultura estadística en esta fase fueron conocer términos básicos e ideas importantes de estadística, comprensión de contexto para los mensajes estadísticos den sentido, pues el contexto motiva los procedimientos, y los aspectos motivacionales para seguir adelante. En la fase 3, las futuras docentes acudieron 2 semanas a implementar sus propuestas didácticas en una escuela telesecundaria. La propuesta incluyó la aplicación del pretest, la realización de las actividades didácticas del proyecto por parte de los alumnos de las futuras docentes y finalmente la aplicación del post-test. En este punto, las profesoras en formación evaluaron los exámenes y capturaron los resultados obtenidos por los estudiantes de telesecundaria. En la fase 4 del proyecto, y ocurrió después de la práctica, las docentes en formación presentaron ante su grupo de compañeras las herramientas y métodos estadísticos que usarían para analizar los resultados. Aquí se mostraron las tablas, gráficas, resúmenes estadísticos y pruebas que utilizarían para analizar los datos. El análisis se hizo mediante la combinación de aplicaciones de computadora como Excel, Minitab y SPSS. Aquí los elementos de aprendizaje de cultura estadística fueron la construcción de tablas y diferentes representaciones de datos, resumir un gran número de observaciones por una cantidad concisa, como un porcentaje, una medida o una probabilidad, aspectos motivacionales y el desarrollo de una postura crítica propia y su voluntad. En la última fase del proyecto, al terminar el análisis, cada docente en formación tuvo que elaborar un reporte escrito sobre el proyecto realizado. Al final, cada una de las futuras docentes, mediante un póster científico, presentó en su grupo de compañeras lo más destacado de cada proyecto. En esta fase, los elementos de aprendizaje de cultura estadística fueron dar sentido a las representaciones estadísticas, describir gráficos estadísticos, interpretar los hallazgos de un procedimiento estadístico, aspectos motivacionales y desarrollar una postura crítica propia y su voluntad. Conclusiones de la investigación. Para responder la pregunta que fue planteada originalmente para este estudio, se utiliza la información presentada en esta tabla. Vemos las fases del proyecto que fueron analizadas y no aparece la fase 3 porque no fue posible realizar la supervisión presencial de cada una de las estudiantes. Y también vemos los criterios que revelan el desarrollo de cada indicador. El marco para el análisis de aprendizaje de cultura estadística se conforma de 6 indicadores. El 1.1 son habilidades de alfabetización estadística, el 1.2 conocimiento estadístico base, el 1.3 conocimiento matemático, el 1.4 conocimiento del contexto, el 1.5 preguntas críticas y el 1.6 disposiciones. Se observa que con el proyecto fue posible desarrollar todos los indicadores. Los criterios para observar el desarrollo de dichos indicadores aparecen entre paréntesis con cursiva. Así, por ejemplo, en la fase 1 del proyecto se observa el desarrollo del indicador 1.4 llamado conocimiento del contexto a través del criterio conocido como uso e interpretación de la estadística en la vida diaria, debido a que las futuras docentes comprendieron que la estadística podría darle la comprensión de problemas asociados con sus prácticas docentes en la telesecundaria. Es importante enfatizar la contribución de esta investigación al proceso de formación de docentes de telesecundaria. Por ejemplo, al actualizar los procesos de formación docente y el uso del trabajo de proyectos estadísticos. Otro aspecto es que las futuras docentes pudieron conocer el modelo de cultura estadística de IDOGAL. Uno más es el uso del contexto de la práctica docente para investigación y resolución de problemas, y que las docentes en formación enriquecieron sus conocimientos de estadística y apreciaron su uso dentro de su futura profesión docente,
tanto para la enseñanza como para el análisis de propuestas didácticas. Este estudio también aporta contribución a la investigación en educación estadística, como es el uso de los proyectos estadísticos en la formación de profesores y en particular de profesores de telesecundaria. Y otro aspecto es el diseño de un marco de elementos e indicadores de desarrollo de cultura estadística, que cabe aclarar que no existía antes de esta investigación y que fue necesario construir. Esta es la lista de referencias de los documentos citados a lo largo de esta ponencia. Gracias por su atención.